A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama, esta noche vamos a conversar de un tema que concita la atención de la ciudadanía. El Consejo de Participación Ciudadana, a través de su presidente, el doctor Julio César Trujillo, ha anunciado la posibilidad de convocar a una nueva consulta popular cuando estamos a puertas, o ya mejor dicho, hemos conmemorado 10 años de que se aprobó la Carta Constitucional de Montecristi, ¿no? Mediante referéndum se aprobó la nueva Constitución de la República, que introduce como novedad un quinto poder del Estado o una quinta función, es decir, a la función legislativa, a la ejecutiva, a la judicial y a la electoral se sumó la función de transparencia y de organización social, de control social. Esta es una novedad porque no hay países en donde tengamos una institución de estas características y con estas competencias. En la consulta popular de febrero pasado, el pueblo se pronunció por dar por concluida el nombramiento de los miembros del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se nombró a través de ternas a los actuales miembros, quienes han tenido, entre otras funciones, la de evaluar a las autoridades de control, empezar una tarea de fiscalización y elaborar una serie de normativas recomendando cómo mejorar el control de la administración pública en materia de fiscalización. Para hablar sobre la conveniencia o no de esta consulta popular, está con nosotros el doctor Gabriel Ruiz, abogado en libre ejercicio profesional, ex diputado de la República por 2 ocasiones, ex prefecto provincial, fue asesor de la Procuraduría General del Estado, dirigente político, quien por su experiencia y su conocimiento nos va a aportar con su visión, que es orientadora para la ciudadanía. Bienvenido, doctor Ruiz. Muchas gracias, doctor Jaramillo. ¿Cómo considera usted? ¿Es viable esta propuesta? ¿Es conveniente o no que se haga una nueva consulta popular para reformar la Constitución de la República? Parece que tenemos muy buen entrenamiento en el Ecuador sobre propuestas de este género, porque usted recuerda que la Constitución de la República en el Ecuador no ha tenido vigencia permanente, al contrario, ha sido siempre impugnada, porque se ha pensado que los problemas del país radicaban en las estructuras constitucionales. Hemos tenido 20 constituciones, por lo tanto, porque siempre hemos dicho, y la opinión pública así lo ha creído, que los problemas del país estaban radicados en la Constitución. Y hemos cambiado desde 1830 al 2008 20 veces las versiones constitucionales, porque se ha pensado que ahí están los problemas del país, los problemas irresolutos, los problemas no resueltos. Entonces, yo creo que esa apreciación es absolutamente equivocada y nos ha llevado siempre a tener una vida pública errática. Esta vez no es una sorpresa. Nuevamente apelamos a ese mismo criterio. Los problemas del país están radicados en las estructuras constitucionales.
buenas normas constitucionales, buenos defectos o vacíos constitucionales. Entonces, para solucionar los problemas de la República hay que reformar la Constitución. El doctor Trujillo parece que piensa de ese modo, porque dice, bueno, hemos fallado nuevamente. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana ha fracasado y por lo tanto, siendo que ha fracasado, tiene que ser eliminado. Semejante criterio equivale a decir que la estructura constitucional está fallando y que necesita urgentes reformas o urgentes enmiendas o un cambio integral con la formulación de una nueva constitución. Bueno, eso no es lo que ha planteado el doctor Trujillo. Lo que está planteando es una consulta para provocar unas enmiendas, es decir, corregir algunas cosas y específicamente modificar las competencias o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En forma puntual así es, sí. Pero en el contexto equivale a decir que lo que se necesita hacer es reformar la Constitución para corregir los grandes problemas que tiene el país, principalmente en este caso específico, sobre las funciones que está desempeñando el Consejo de Participación Ciudadana y que antes estaba radicado en otros poderes del Estado, principalmente en la función legislativa. El nombramiento de autoridades de control, por ejemplo, estaba radicado en la función legislativa, se trasladó al Consejo de Participación Ciudadana, pero por una exigencia popular. Recuerde usted el movimiento de los forajidos, de los indignados. Ese movimiento reclamaba la participación social y el control social. La participación social y el control social. Era una de las grandes motivaciones y uno de los grandes propósitos que perseguía la Constitución de Montecristi, el lograr que en el orgánico de la Constitución se introdujera un mecanismo que permitiría a plenitud el ejercicio de la participación ciudadana y del control social por parte del pueblo en la toma de decisiones del Estado. Efectivamente, así era, doctor Ruiz. Cuando se instaló la Asamblea Constituyente y en el desarrollo ya de sus tareas, siempre se habló que era necesario dar el paso de la democracia representativa a la democracia participativa y por lo tanto había que crear un organismo que fomente la participación ciudadana, que prepare a los ciudadanos para esa democracia participativa. Pero esta competencia en específico, ¿se ha cumplido o no el Consejo de Participación Ciudadana? En el diseño constitucional, yo diría que es una innovación muy creativa, porque sacar del manejo político o politiquero de la Asamblea a la designación o a la toma de decisiones importantes para el Estado ecuatoriano es sumamente importante. Yo considero de ese modo. Pero claro, en efecto, lo que se dijo antes es que es la institución la que ha fallado, no las personas que lo han integrado. Yo creo que ahí hay también una equivocación de fondo. Las instituciones en el diseño constitucional son absolutamente creativas, son innovadoras. Es decir, el diseño arquitectónico que incluye la función de participación ciudadana y control social no está mal. Lo que ha fallado son quienes han ejercido las funciones en esta función. Esta es Ese una es de el las problema. conclusiones. De suerte que había que modificar el mecanismo para elegir las autoridades de ese consejo y no quitarle las competencias. Perfecto. Sí, esa Yo sería creo que la estamos coincidiendo en algo fundamental, exacto. Porque el diseño constitucional es innovador. Yo creo que da un paso cualitativo en la instrumentación de una institucionalidad fuerte en el país. Porque primero que hace o cristaliza o concreta una de las grandes aspiraciones de los movimientos sociales y de la sociedad civil, que es la participación en la toma de decisiones del Estado. Ahí está en el diseño constitucional. Es decir, es una auténtica democracia, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en cuanto a darle forma constitucional a una aspiración ciudadana. Pero entonces, para corregir esta aberración o esta desviación, que sería quienes ejercen la función, ¿cómo podría
modificarse la elección. Es correcto que se haga a través de votación universal, con voto secreto, como se va a nombrar a los nuevos consejeros en el mes de marzo del próximo año. No, hablemos de la institución, Edgar. La institución, estamos coincidiendo que tiene un diseño constitucional muy eficaz, ¿no es cierto? Que se ha logrado cristalizar una aspiración ciudadana. Ahora hay que darle funcionalidad a esa institución que fue mal lograda por un mal manejo por parte del anterior gobierno. Recuérdese que al mecanismo el señor Correa lo pervirtió y luego le politizó y le dañó al mecanismo creado en Montecristi, porque cooptó a través de sus emisarios, de sus áulicos y de sus incondicionales y de sus paniaguados, captó esas dignidades. Y entonces esos personajes siniestros no pudieron desempeñar las funciones para las cuales estaban llamados y las funciones que en el diseño constitucional se establecen. Una de las condiciones era la meritocracia para la designación de los funcionarios de los organismos de control. Una meritocracia llevada con absoluta seriedad, con imparcialidad, con objetividad, con apego a la ley y a la norma constitucional. Pero eso no ocurrió, precisamente es la gran decepción ciudadana, porque se nombró un contralor, ¿no?, que tuvo los mayores méritos según las calificaciones que ellos indicaron, y ya sabemos, un contralor que no ejerció sus funciones y ha sido el mejor calificado. Lo propio ocurrió con el fiscal general de la Nación. Las máximas calificaciones que podían tener de manera meritocrática esas autoridades, pero en la práctica fallaron. ¿Cómo corregir estas deformaciones? Ya hemos sacado a limpio una conclusión, que lo que han fallado son las conductas humanas, no la institución en sí. Y por lo tanto, lo que hay que lograr es que modificar el proceso de elección de esos consejeros. De esos consejeros, para lograr que se lleve a cabo a plenitud todas las funciones asignadas al Consejo de Participación Ciudadana, entre esas la principal y fundamental, la designación de los organismos de control. ¿Por qué es la fundamental? Porque se pensaba que con la participación ciudadana y el control social se evitaba el manoseo en el nombramiento por intereses políticos partidistas de las autoridades de control y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Siempre me pregunté, con el diseño anterior, cuando yo ejercía la Diputación, ¿por qué es que los sucesivos gobiernos siempre han tenido mucho apetito por controlar y captar la función judicial? No me explicaba al comienzo, luego sí, con absoluta claridad. Dije, es para dos razones fundamentales. Que todos los gobiernos a su turno han tenido apetencias por controlar la función judicial, para perseguir a los enemigos políticos y para cubrirse de los actos de gobierno que puedan tener algún problema de irregularidad. Entonces se aseguraban la impunidad y aseguraban también incondicionales para perseguir o judicializar todos los esquemas de oposición que se presentarían en los gobiernos que hemos tenido en el Ecuador. Salvo excepciones honrosas, desde luego, pero me parece que estas han sido las grandes motivaciones de todos los gobiernos, con excepciones, para captar la función judicial. De eso estuvo muy consciente el pueblo y se pronunció en Montecristi, dijo, ya basta de esa manipulación y de ese afán de controlar por parte de los políticos de turno. Habría que crear un poder independiente que nada tenga que ver con los políticos ni los partidos políticos, para que ese organismo independiente pueda nombrar a los organismos de control y de ese modo tener jueces absolutamente independientes e imparciales, tener jueces con mucha probidad, con mucha ética, con mucha integridad moral, tener contralor con gran capacidad técnica para el control de los recursos públicos y además con mucha probidad moral, pero a través de procesos de
concursos de méritos y oposición, llegar a conclusiones valederas en cuanto a los que escogitamiento de estos elementos, de estos funcionarios públicos importantísimos para que llenen las vacantes de los principales de los organismos de control. Ahí están los superintendentes, ahí están el defensor del pueblo, el ahí está contralor, la Defensoría del el Pueblo, procurador. el Contralor, el Procurador. Todos son funcionarios esenciales para que la democracia se viva a plenitud. Sin duda alguna. No se puede prescindir de las autoridades de control de las diferentes funciones del Estado, ¿no? Pero el anterior Consejo de Participación Ciudadana parece que se concentró en esta tarea, en la de designar las autoridades de control. Y casi se olvidó de fomentar la participación ciudadana y tampoco se olvidó de la otra competencia fundamental, que era el combate a la corrupción. Y por eso precisamente en la consulta popular de febrero se pronunciaron en contra del Consejo. Y ha venido este Consejo presidido por el doctor Trujillo, que ha empezado la evaluación de las autoridades, ha defenestrado a la mayoría de ellas y van a abrirse concursos, o ya se está procediendo al concurso. Pero este Consejo, que de alguna manera ha cumplido con las funciones que establece la Constitución de la República, dice, esto no hay razón de que exista. Y si este Consejo promueve esto, ¿cuál sería la vía para proceder a esta consulta popular y para que el pueblo se pronuncie en las urnas si quiere o no la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Me ratifico, yo creo que la institución es buena. Sí, Lo que fallaron son los hombres. Sin Ahora, duda, eso nos ha quedado muy claro. Claro. Pero, ¿qué va a ocurrir si el Consejo, el propio Consejo, presenta la propuesta y la acoge el presidente de la República y dice, vamos a una consulta popular para eliminar este Consejo? ¿Cuál es la vía para esto? Porque hay unos que dicen, esto no se puede modificar sino a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y hay quienes que dicen que no es necesaria la Asamblea Constituyente. Si la equivocación que es recurrente se cristaliza o prosigue o tiene recorrido, entonces habría que pensar en qué mecanismos de la Constitución se debe apelar para que eso se produzca. Se ha dicho que la reforma se haría a través de enmiendas y mediante consulta popular, convocada por el presidente de la República. Pero ahí también hay muchos cuestionamientos y problemas. ¿Cuáles serían esos cuestionamientos usted fundamentales? Usted sabe y conoce que hay 3 formas de reformar la Constitución actualmente. Así es. Esas formas están inspiradas en lo que se llama en materia constitucional, en doctrina, la rigidez constitucional. Hay candados para que la norma constitucional no se manipule permanentemente conforme al antojo de los gobiernos de turno. Entonces, para que permanezca en el tiempo la Constitución, se ha puesto esta rigidez constitucional. Entonces, se ha establecido que hay 3 formas de reformar la Constitución. Las enmiendas, que son cambios cosméticos, que más vale propendan Es decir, para corregir los errores de la Constitución. aclarar los vacíos y los errores, pero de forma de la Constitución, que no alteren el orgánico de la Constitución, ni que tampoco afecten derechos y garantías constitucionales, y tampoco afecte el mecanismo de reforma constitucional. La enmienda no puede llegar hasta allá. Esos son los límites hasta los cuales se puede mover una enmienda. Sí, señor. Si rebasa, es decir, si se eliminan derechos, ya no se puede hacer. O se cambia la estructura o se cambia del la Estado. forma de reformar la Constitución o la estructura del Estado, ya no procede No se puede. por enmienda. Y por lo tanto pero no. en este caso estamos frente a una enmienda o a una reestructuración Entonces de los órganos del Estado. no cabría la enmienda para efectos de suprimir el Consejo de Participación Ciudadana o para reformar una de sus tareas o funciones. No podría la enmienda hacer eso, porque está afectando el orgánico de la Constitución, uno de los poderes fundamentales del Estado, y ya hemos dicho, en el que se inspiró
la Constitución de Montecristi, la Sí, participación esta y el fue control social. una de las, De las innovaciones y de las más grandes interesantes. motivaciones y de las Así fue, grandes así es, motivaciones. sí. Entonces, si es que se le mutila a usted un brazo, no quiere decir que no esté afectado su organismo en su conjunto, pues. El brazo nomás no es así, está afectado el organismo en su conjunto, porque es un miembro fundamental para el funcionamiento del Estado. Así es en el caso del nombramiento de las autoridades de control, es una de las funciones primordiales, y repito, sobre las cuales se inspiró Montecristi para redactar la Constitución. La participación social directa en la designación de estos. Eso no se puede tocar por la vía de la enmienda. La segunda forma, la reforma parcial. Allí hay dos limitaciones solamente. La que no se afecte las garantías y derechos constitucionales, ni tampoco se altere la forma de reforma constitucional. Ahí sí se deja puerta abierta o no se dice nada al menos sobre el orgánico de la Constitución. Y se podría tramitar entonces una reforma parcial de la Constitución para conseguir o la eliminación del organismo como tal o la eliminación de una de sus funciones primordiales. Y para la reforma parcial no se puede acudir a la consulta popular. Tiene que tramitarse siempre por la vía del Congreso, en dos debates, mediando entre el primero y el segundo por lo menos 90 días. En las enmiendas es un año. En la reforma parcial, por lo menos 90 días, entre el primero y el segundo debate. Y aprobado que fuere el proyecto de reforma parcial, se aprobaría ad referéndum, porque esto tendría que ir al pueblo para que sea refrendado. El referéndum que vote por por la aprobación de la reforma parcial. Y la tercera, la Asamblea Constituyente, para así, con Asamblea, reformar todo ahí integralmente. No hay límites, puede cambiar absolutamente todo. Claro, incluso hasta las garantías y derechos previstos en la actual Constitución. Esas son las formas. Entonces, el doctor Trujillo debe decir, poniéndose la mano en el corazón, y además es un gran jurista, que la única forma de hacerlo, o de que prospere su propuesta de enmienda, de reforma parcial, de reforma parcial, sería a través del Congreso, de la Asamblea Nacional, para que sea debatido en dos instancias y luego puestas a consideración del pueblo a través del referéndum. De referéndum. Pero tal vez la había visto cómo está el asunto y sabiendo que lo que no cumplió el Consejo de Participación Ciudadana fue el nombramiento eficaz de las autoridades de control. ¿No será conveniente dejarle con las competencias de fomentar la participación ciudadana, el control de la anticorrupción y pasarle la competencia de la designación de las autoridades de control a la Asamblea? Ahí hay que hacer un nuevo diseño, porque usted sabe que en materia constitucional todos los artículos son conexos. Esa es claro, una de las características que debe tener la Constitución. Entonces, si es que se quita a la función de transparencia y control social, se elimina, tendría que revisarse todo el cuerpo normativo para saber qué conexiones tiene. Es decir, es quitarle las competencias y trasladarlas, porque si se elimina parte de las competencias para darle viabilidad, ¿no?, a la reforma, a la enmienda, a la reforma parcial. Se pasa la competencia de designar a las autoridades de control a la Asamblea. Y se quedan las demás. Pero eso implica una revisión de todo el cuerpo normativo, porque son unos artículos conexos con otros. No se entiende cómo se redactaría una constitución inconexa. Todo tiene su conexión. Todas las instituciones, incluso en la parte dogmática, también tiene que reflejarse la parte dogmática en la parte orgánica. Mire usted la conexión que tiene que existir. Entonces, la revisión, si es que se quiere acometer en una reforma parcial, tiene que hacerse de modo integral para que los estudiosos, ahora están estudiando 14 expertos, la posibilidad de preparar un proyecto de reforma a la Constitución
a instancias del doctor Trujillo. No creo que haya reunido a 14 expertos para solo leer lo que dice el 441 y 442, que solo con saber leer ya uno entiende perfectamente lo que quiere decir la Constitución, que estos son las tres formas de reformar la Constitución. Entiendo que los expertos, muchos de los cuales reciben ese título solo por pie de pantalla o pie de firma, nada más. Pero bueno, sí, porque sí. Ahora se ha dicho que se va a conformar una comisión de 14 constitucionalistas para que presenten una propuesta. Constitucionalistas que aparecen en los pies de pantalla siempre. Y para hacer o llegar a hacer semejantes títulos hay que pasar realmente por cursos, por posgrados, por especializaciones, etcétera. Pero bueno, omitamos ese comentario que es al margen, pero válido para que nosotros sepamos apreciar lo que es verdadero de lo falso. El tema es el siguiente, que tiene que este grupo de expertos, de 14 expertos, mi comentario no es con dedicatoria porque desconozco quiénes son, el tema es que estos 14 expertos deberían preparar un paquete de reformas parcial a la Constitución que gire alrededor de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Una de las reformas o cambios debería ser la traslación de las funciones que tienen ahora de designación de los organismos de control al Congreso Nacional. Ahí deberían meditar y reflexionar. ¿Cabe una sola cámara mantener un Congreso con una sola cámara, una asamblea con una sola cámara? ¿O cabe ya la creación? Aprovechar la consulta para introducir otros cambios, es que están como conexos. Sería lo que acaba de ocurrir en el Perú, que una asamblea, un Congreso unicameral acaba de aprobar la bicameralidad. Exacto. ¿Sí? Y entonces la creación de la Cámara del Senado podría asumir las funciones que actualmente, en cuanto a designación de organismos de control, tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Senado integrado fundamentalmente por gente de pergaminos. Digamos, Senado integrado por académicos, con ex rectores de universidad, ex presidentes de las Cortes de Justicia. Es decir, poner una serie de requisitos de suerte que se garantice que una Cámara del Senado esté constituido con las personas de mayor experiencia y en conocimiento en la República. Y de mayor probidad. Sí, por Entonces, supuesto. se aseguraría que la designación de los organismos de control se despolitice, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el país. Y que los controles se realicen con imparcialidad, objetividad e independencia, para que los jueces por primera vez tengan independencia del poder central, para que el contralor no obedezca a los designios del presidente de la República. ¿Cómo usted cree que el país puede funcionar, o sus instituciones democráticas pueden funcionar, si los controlados nombran a los controladores? No, así no puede funcionar. Así no puede funcionar. Así es. Queremos agradecerle al doctor Gabriel Ruiz por habernos precisado algunos planteamientos respecto de la conveniencia, la pertinencia o no de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Él nos ha dicho claramente que no es partidario porque el problema no está en la función, sino en la designación de las autoridades. Es decir, quienes van a conformar ese consejo deberían reunir una serie de requisitos. Pero también nos plantea algo que es muy interesante, que aprovechando en la eventualidad de que avance la iniciativa de la consulta popular, proponer otras reformas como la bicameralidad para constituir una Cámara del Senado en donde vayan los hombres más probos del país que garanticen el que la designación de las autoridades de control sea gente que primero mantengan la independencia total de las funciones, ¿no? Que no sean cooptados por el Ejecutivo y que garanticen transparencia. Doctor Ruiz, le queremos agradecer mucho por estas propuestas que yo creo que ilustran a la ciudadanía. Muchas gracias a usted. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.